Hola, qué gusto que nos acompañen en otro programa más de Aprendo en Casa, hoy con su nivel de 8º año. Entonces, iniciemos porque hoy tenemos una clase lindísima. Iniciamos en el mundo del álgebra en 8º año. Van a ver cómo vamos a aprender. Iniciamos. Entonces, vamos a recordar lo que necesitaremos para nuestra clase. Veamos. Nuestro cuaderno para realizar los apuntes, el lápiz para tomar nuestras notas y, por supuesto, nuestra calculadora para realizar los cálculos. Iniciamos. Entonces, hoy estaremos conociendo las expresiones algebraicas. Y vamos a iniciar con nuestro desafío. Ustedes han visto recorrer los carros ciertas distancias y se han preguntado cuánto tiempo duran o qué velocidad llevan. Pues este es nuestro desafío del día de hoy. Veamos. Si tenemos un carro que recorre una distancia de 800 metros en 42,5 segundos, ¿qué velocidad alcanza? Entonces, calculemos la velocidad del vehículo que recorre 800 metros en 42,5 segundos. Vamos a recordar la fórmula. ¿Se acuerdan de la fórmula de velocidad? Claro, distancia entre tiempo. Entonces, si colocamos los datos y los ponemos en la fórmula, vamos a obtener lo siguiente. Veamos, los 800 metros dividido entre los 42,5 segundos, entonces realizamos el cálculo y obtenemos el valor de, claro, 6,4 metros sobre segundos. Continuemos. ¿Cómo calculamos el área de esta figura que vamos a tener en pantalla? Identificamos la figura. ¿Es un qué? Un rectángulo cuyos lados miden 16,4 centímetros. ¿Recuerdan cómo calcular el área? ¿Se acuerdan? Claro, multiplicamos sus lados, la base por la altura. Entonces, si los lados son 16,4, multiplicamos y obtenemos 64 centímetros cuadrados. Recordemos que las superficies se dan en unidades al cuadrado. Ahora veamos qué sucede cuando calculamos el perímetro de la figura. ¿Se acuerdan que era un perímetro en una figura? ¿Recordamos? Claro, un perímetro corresponde a la suma de los lados. Entonces, en este caso, si sumamos los valores 4 más 4 más 16 más 16 centímetros, obtenemos un perímetro de 40 centímetros. Entonces, por ejemplo, podemos generalizar lo siguiente. Observamos el rectángulo y tenemos la base y la altura. Entonces, para obtener el área, generalizamos y tenemos que el área la obtenemos sacando
el producto de la base por la altura. Continuemos. En el caso del perímetro, entonces, el perímetro lo vamos a obtener multiplicando 2 por la base y sumando 2 por la altura. ¿Ven qué fácil? La suma de los lados. Entonces, ¿qué elementos vemos en esas fórmulas? Pensemos un momentito en qué vimos en esas fórmulas. Vimos números. ¿Recuerdan? En el perímetro estaba 2 veces la base y 2 veces la altura. Ese 2 corresponde a un número de esa fórmula. También vimos letras o variables. Claro, la base era una variable y la altura también. Y también pudimos observar operaciones. Por ejemplo, en el caso del carro, cuando calculamos la velocidad, entonces pudimos observar la operación división, cuando dividimos la distancia entre el tiempo. Y en el caso del rectángulo, observamos el producto de 2 por la base, también observamos una suma y observamos el producto de 2 por la altura. Ven que esas fórmulas que trabajamos contenían números, letras o variables y también contenían operaciones. Así es como podemos identificar diferentes elementos en las fórmulas. Continuemos. Entonces, si observamos ese polígono, podemos ver que sus lados corresponden. Veamos lo que sucede. Claro, son lados iguales, porque un polígono regular es aquel que tiene sus lados de igual medida. Entonces, vamos a realizar el siguiente ejercicio con este polígono regular, cuyo nombre es, ¿recuerdan cómo se llama? Claro, es un pentágono. Veamos. Entonces, en nuestro pentágono tenemos que su lado lo vamos a representar con la variable x. Este polígono, como dijimos anteriormente, tiene sus lados iguales. Entonces, podemos obtener el perímetro muy fácilmente. ¿Recuerdan en la figura anterior cómo calculamos el perímetro? Claro, sumando sus lados. Entonces, en este caso, como cada lado se representa con la letra X, entonces podemos observar y el perímetro se puede representar con la expresión 5x. ¿De dónde sale esa expresión? De sumar los lados del polígono. Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué sucede cuando le asignamos un valor a dicho lado? Veamos. ¿De qué depende el perímetro cuando le asignamos el valor a ese lado? Muy fácil. ¿Ya saben de qué depende el perímetro? Claro, de la longitud de sus lados. Entonces, veamos. Tenemos el polígono y entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué sucede si al lado le damos valor 6? ¿Recuerdan cómo obteníamos el perímetro? Claro, multiplicando 5 por el valor del lado. Entonces, esto quiere decir que nuestro perímetro, en este caso, va a tener un valor de 5 por 6. ¡Qué fácil! 30. ¿Ven qué sencillo es calcular el valor del perímetro? Ahora, ¿siempre va a ser 30? No, depende del valor que le asignemos al lado. Entonces, ¿qué sucede si a nuestro lado le asignamos valor 15? ¿Qué va a suceder? Obviamente, el perímetro va a tener otra medida. Entonces,
Igual utilizamos la fórmula 5 por x, sustituimos el valor de lado y ¿qué obtenemos? Un nuevo perímetro cuyo valor va a ser de 75. Entonces, ¿qué conclusión podemos tener? Bueno, que cada vez que cambie el valor de lado, cambia el resultado. Fácil, ¿verdad que sí? Continuemos. Entonces ahora, en resumen, podemos hacer las siguientes anotaciones. Veamos. En la fórmula del rectángulo, 2 por la base más 2 por la altura, observamos diferentes operaciones. Multiplicación, observamos la suma y observamos dos variables, la b y la h, que representan la base y la altura. En el ejemplo del área, base por altura, observamos, alguien diría, profe, ahí no hay un número. Claro, delante de la base y la altura hay un 1. ¿Y por qué no se pone? Bueno, porque ese número 1 lo damos por entendido que se encuentra ahí multiplicando a la base y a la altura. Observamos dos variables, la base y la altura. Continuamos. En la fórmula del perímetro del pentágono, observamos el número 5 y la variable x. Entre ambos hay un signo de multiplicación que no se acostumbra a colocar, pero que damos por entendido que entre ellos hay una multiplicación. Y en el caso de la fórmula de la velocidad, vimos la distancia dividido entre el tiempo. Entonces ahí podemos observar la operación división. ¿Ven qué fácil? Entonces, en esas fórmulas pudimos identificar los elementos que antes mencionamos. Continuemos. En resumen, las expresiones algebraicas que trabajamos anteriormente, y alguien dirá, ¿cómo, profe? ¿Ya estamos trabajando expresiones algebraicas? Por supuesto. Entonces, desde hace mucho tiempo las empezamos a trabajar, solo que ahora vamos a dar la definición formal de ellas. Veamos. Las expresiones algebraicas es la colección de variables, las letras y constantes, o sea, los números, que son combinadas con operaciones de suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Entonces, de ahora en adelante, podemos identificar expresiones algebraicas. Claro, cuando contengan esos elementos, podemos asegurar que estamos frente a expresiones algebraicas. Veamos algunos otros ejemplos. ¿Iguales a los anteriores? Bueno, tal vez parecidos, ¿verdad? Analicemos los elementos que ellas tienen. Veamos. 4x5y. Aparece el producto, aparece potencia. ¿Dónde aparece una potencia? Claro, cuando la variable x está elevada a la 5. La variable y está elevada a la 1, solo que no se coloca ese 1, pero se entiende que está ahí. Y el 4 está multiplicando a ambas variables. Veamos otro ejemplo. Entonces, cuando tenemos la operación 2ab más 1 medio, la expresión que tenemos, podemos observar operaciones, claro. También hay producto, también hay suma. ¿Y cuántas variables pueden observar ustedes ahí? Pensemos un momentito. Claro, tenemos dos variables, la A y la B. Sigamos.
Ay, pero esa expresión pareciera más complicada. No, es igual a las anteriores, solo que contiene exponentes, fraccionarios y valores negativos. Entonces observamos que tenemos ahí lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, una fracción que es menos 2 séptimos e inclusive podemos ver también una división. ¿Por qué? Porque menos 2 podríamos decir que está dividido entre 7. Entonces, observamos también las potencias. Claro, x elevado a la 1/3. Y alguien dirá, profesora, ¿y los exponentes fraccionarios existen? Claro, los podemos ver ahí representados. La b, que como les decía anteriormente, va elevada a la 1. Recuerden, cuando una letra no tiene exponente, asumimos que tiene un 1. Y también la m está elevada a la 2/5. ¿Ven qué fácil? No tiene nada de complicado. Es simplemente identificar los elementos que tiene la expresión algebraica. Ahora vamos a hacer algo súper interesante y les animo a que ustedes en casa vayan trabajando. Anímense a realizar el cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. Uy, profe, ¿y eso cómo se hace? Vean qué fácil. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, cuando queremos obtener el valor numérico de una expresión algebraica, a las variables se les va a asignar un valor. En este caso, tenemos la expresión 2x más 3x. Y me piden que calcule el valor numérico cuando a la variable x se le asigna 5. Entonces, ¿qué hacemos? Muy fácil. Vamos a sustituir la variable por el valor que nos indicaron. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando los paréntesis o signos de agrupación. Vean qué fácil. Entonces sustituimos y vamos a realizar las operaciones que ahí están indicadas. ¿Qué operación vemos? Claro, hay dos productos, el 2 por el 5 y también el 3 por el 5, pero entre ellos hay una suma. ¿Se acuerdan en séptimo cuando vimos la prioridad de las operaciones? Bueno, pues vamos a resolver los productos y tenemos lo siguiente. 2 por 5 corresponde a 10, más 3 por 5 que corresponde a 15 y el resultado final es 25. Entonces, ese corresponde al valor numérico de esa expresión. Profesora, ¿y siempre va a ser 25? No, si le cambiamos el valor a la variable, vamos a obtener otro resultado. Veamos otros ejemplos. Entonces, nos piden que encontremos el valor numérico de la expresión 5 por a a la 2 menos 3 si a es igual a 2. ¿Y ese a a la 2 qué representa? ¿Recuerdan? Una potencia. ¿Y qué significaba una potencia? Vamos a ver. Entonces, sustituimos. ¿Ya se van acordando de las potencias? Claro. Entonces, 5 lo vamos a multiplicar por el resultado de 2 a la 2 y le vamos a restar 3. ¿Qué significa 2 a la 2? Que la base 2 se multiplica 2 veces. Multiplicamos 5 por 4, que es 20, y le restamos 3. Entonces resolvemos 20 menos 3 y el resultado corresponde a, claro, 17. Qué fácil, ¿verdad? Es cuestión de tener cuidado a la hora de evaluar. Veamos otro ejemplo. Si tenemos la expresión menos a elevado a la 2 más un cuarto a menos 1, cuando a vale menos 4, y alguien diría, ay, profe, yo esa no la puedo hacer. Claro que sí la podemos hacer, si es igual que las anteriores. Vamos a utilizar paréntesis para sustituir la letra. Ay, claro,
Profe, pero ese menos ahí adelante está como atravesado. No, simple y sencillamente ese menos va a multiplicar al resultado de la potencia. Y después, profe, ¿qué hago con esa fracción? Ese 1/4 lo vamos a multiplicar por -4 y al final vamos a resolver la operación resultante. Entonces, si resolvemos -4 a la 2, inclusive podemos hacerlo ahí por aparte. Recordemos que eso da 16, pero como afuera del paréntesis hay un menos, ese menos se multiplica por el 16 y resolvemos y finalmente obtenemos el resultado -18. ¿Ven qué fácil? Ay, claro, yo les invito y les animo a que ustedes resuelvan operaciones de valor numérico para expresiones algebraicas. Veamos otro ejemplo. 2 variables. Claro, pueden venir muchas variables. Entonces, sustituimos los valores, -2 sobre 2 por el valor de x más a a la 3. Sustituimos los valores. Claro, resolvemos cada operación y el resultado de 2 más -27 corresponde a -25. ¿Ven qué fácil? No importa que tuviera 2 variables. De igual manera, es posible resolverlo. Entonces, determine cuáles representan una expresión algebraica. La primera, no. La segunda, por M, por O, por R, sí. La tercera, amor y un punto. No, porque ese punto representa algo del idioma. Veamos A a la 2, B a la 2, sí corresponde a una expresión algebraica, menos A por B, también. Amor bello con signo suspensivo. No, porque representa una expresión idiomática. Pasemos ahora a nuestro segmento de Matematips, que el día de hoy está muy interesante. Hola, yo sé que a veces cuesta un poco entender, pero hay tips que de hecho podemos aprender para que nos resulte más emocionante la materia. Gauss hizo una fórmula para determinar los números triangulares, que son números que se pueden representar como una figura de un triángulo equilátero. El primer número triangular es 1. Si a ese punto yo le agrego una fila de puntos más, encuentro que hay 3 puntos en total. O sea, el segundo número triangular es el 3. Si a esos puntos yo le agrego otra fila, entonces encuentro que hay 6 puntos. Eso quiere decir que el tercer número triangular es el 6. Y así sucesivamente puedo ir agregando filas y encontrar más números triangulares. Pero para no hacer todos esos dibujitos, existe una fórmula que lo determina. Y es n por n más 1 dividido entre 2. Por ejemplo, si quiero saber cuál es el décimo número triangular, entonces aplico la fórmula en donde n es igual a 10. 10 por 10 más 1 dividido entre 2. 10 por 11 dividido entre 2. 110 dividido entre 2 es igual a 55. Entonces, el décimo número triangular es 55. ¡Ay, gracias, Gauss! Eso fue súper fácil de calcular. Yo voy a seguir practicando. Nos vemos. ¿Vieron qué interesante nuestro Matematips del día de hoy? Trataba también con expresiones algebraicas y valores numéricos.
¿Ven que todo se relaciona? Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestro segmento de autoevaluación. El día de hoy tenemos a nuestra estudiante Dana que nos va a acompañar en este segmento. Dana, ¿qué aprendiste el día de hoy? Sí, profe, aprendí a reconocer una expresión algebraica y a ver que tengo diferentes operaciones. Cuéntame, ¿y cómo te sentiste en esta clase? Bueno, profe, tuve la sensación que había cosas que ya tenía en la cabeza, como algunas fórmulas. Me acordé de cómo obtener la velocidad y fue increíble. ¿Y qué experimentaste en esta clase? Me sentí muy a gusto, siempre me decían que el álgebra iba a ser muy difícil y que desde el principio no se entendía, pero empezamos muy bien. ¿Y qué podemos mejorar para nuestras próximas clases? Debo dejar atrás el miedo. La gente siempre dice, uy, matemáticas, qué difícil, pero realmente no es así. Yo puedo mejorar mi atención a la clase y de paso mis calificaciones. Gracias por habernos acompañado en nuestra clase. Les invitamos a que vean otros programas de Aprende en Casa. Gracias, adiós. Hasta luego.